Power Rangers fue una franquicia que duró 30 años, iniciando en el lejano 1993 y llegando hasta el final de 2023. En ese tiempo hubo una curva de aprendizaje, crecimiento, aciertos y desaciertos. La cuestión es que siempre pudimos pensar la franquicia en etapas o eras. En el último video del canal sobre los Rangers vimos cómo In Space fue una suerte de cierre y punto de maduración para la franquicia de Saban, iniciando así una era post-Zordon donde el equipo creativo tuvo mucha más flexibilidad y experiencia que la que tenía en Mighty Morphin, lo que trajo como resultado series que realmente superaron todo aquello que vino en un principio. En los últimos años, antes de la compra de Disney de esta marca, nacieron dos títulos excelentes. El primero es Power Rangers Time Force y el segundo es el que vamos a hablar hoy. Así que hola y bienvenido a PBZ. En el día de hoy vamos a hablar de Power Rangers Wild Force o Fuerza Salvaje para los amigos, la serie que se convirtió en el final perfecto de una era. Para poder comprender realmente lo que fue Wild Force como producto es necesario saber que es un híbrido extraño de transición. Fue la última serie realizada por el equipo de los 90s de Saban que se fue forjando más que nada desde Turbo, pero durante la producción la franquicia había sido comprada por Disney. Esto genera una situación única que nunca más se volvería a repetir. Una serie creada por el equipo de Saban pero financiada por Disney, lo que implicó muchos cambios porque la Casa del Ratón impuso un presupuesto menor incluyendo aspectos audiovisuales un poquito más restringidos. Por eso que, por ejemplo, el opening original que se muestra al final de Time Force suena diferente a lo que terminó siendo la intro definitiva. Así que, debido a los muchos recortes de producción y ajustes, se vieron en la necesidad de depender más del metraje japonés disponible que en las últimas series donde, por ejemplo, se llegó a crear un Ranger totalmente original que en las tierras niponas jamás existió. Entonces nos encontramos en una situación similar a In Space en cierto sentido, porque acá la franquicia no iba a terminar ya que a los actores Disney los había hecho firmar un contrato para un crossover al año siguiente que nunca se concretaría, pero el mismo sería en Nueva Zelanda. Entonces Power Rangers seguiría, pero el mítico equipo de Los Ángeles que lo había traído a la vida desde un principio tendría su fin con esta serie. Esto generó que el esfuerzo creativo fuera el doble, donde incluso al ya haber pasado una década, dentro del staff ya habían fans del Super Sentai o de los mismos Power Rangers trabajando, como lo fue el mismísimo editor de la historia Amit Baumik, creador de una de las primeras páginas web de Power Rangers en la historia. Todo esto fue lo que permitió que Time Force y Wild Force tuvieran tanto nivel de detalle e intentaran de distintas formas empujar lo que podía ser la marca. Nos encontramos frente a una serie que tuvo que hacer muchos cambios en la preproducción por manejar presupuestos menores a los últimos 4 años, pero que a su vez tenía muy claro lo que era Power Rangers y el Sentai y cómo hacerlo funcionar. Pero ¿eso es todo lo que hace falta para comprender la solidez de Wild Force? Es difícil de hablar de una serie de Power Rangers sin tomar su contraparte, su génesis, el Sentai base, que en este caso fue Hyakyuuchu Sentai Gaorenja, que en criollo sería el escuadrón de las 100 bestias Gao Ranger. ¿Qué decir de Gao? Es imposible negar que gran parte de la razón por la que Wild Force es tan sólida es porque su base asiática también lo fue. Gaorenja, desde un punto de vista estético, es una maravilla, los trajes son hermosos, las armas son posiblemente una de las más memorables de toda la franquicia, y después está la crème de la crème, los Power Animals, o como los conocimos acá, los Wild Swords. No es ningún secreto que los Swords siempre han sido uno de los patrones de juegos más atractivos de Power Rangers, posiblemente una de las razones más importantes por lo que logró sobrevivir 30 años, mientras que sus series hermanas como Beetleborgs, VR Troopers y Masked Rider ni en su mejor momento le llegaron a los talones al éxito de los Rangers. Wild Force y Gao hacen un cambio muy importante en la producción detrás de estos Swords y tiene que ver con el CGI. ¿Por qué? Simple. Habiendo pasado solo 2 años y medio desde el último Sentai basado en animales, Gingaman, acá conocido como los Galaxy, había un desafío de gran importancia delante de Toei. Después de todo, no era común repetir una temática así de pronto. Para que te hagas una idea, habían pasado
pasado 12 años desde el último león tradicional en el Sentai, sin contar a criaturas que tienen un corte más místico o esta belleza que técnicamente es una esfinge. Para el colmo son 2 leones rojos. Eso dio origen a la utilización del CGI y los shorts para diferenciar ambas series, que si bien no es la mejor implementación de herramientas 3D, como un primer intento en una serie, es genuinamente bueno y suma a nivel narrativo un montonazo. ¿Por qué? Bueno, si bien es molesto ver el metraje del tigre corriendo en el desierto cuando técnicamente la pelea está transcurriendo en una ciudad, se gana algo muy importante: la capacidad de caras expresivas. Y eso es porque un punto que al día de hoy hace a Wild Force y Gaorenja únicas es que sus mechas son personajes. Sí, en el pasado puede que haya sido traumático ver un Megazord explotar, pero la gran diferencia acá es que las bestias están vivas. Tienen personalidades, se enojan, sufren, se alegran y hasta en algunos casos tienen un arco de desarrollo. En estas dos series hay detalles que les dan ese extra de vida que es sutil pero suma un montón. Como que el lobo, al estar bajo la maldición de Sennaku, tiene una cara de locura absoluta, algo que simplemente un modelo físico no podría replicar. Y ni hablar de la historia del Deer Sword, que jamás podría comunicar físicamente los sentimientos del animal con un prop físico. El CGI permitió que viéramos curiosidad, enojo, serenidad y mucho más, porque en esencia eso es lo que separa a Gaorenja y Wild Force del resto de las series. Los mechas nunca se sintieron y nunca se volverán a sentir hasta la fecha tan vivos, y ambas series hacen un esfuerzo enorme para que sea así. Todos son memorables a su manera desde lo visual y lo narrativo. No hay Sword que no recuerdes, mientras que nadie está muy consciente de este pequeño muchacho de Lost Galaxy y Gingaman. ¿Alguien se acuerda de él? Lo dudo. Ambas entregas intentan crear un vínculo entre los personajes junto a sus bestias guardianas, desde pasar el rato juntos, preocuparse porque están enfermos y desesperadamente intentar curarlos, volar junto a ellos y hasta tener que cantarles una canción todos los días para que tengan paz mental. Estos locos lograron que cuando sostenés esto en tu mano sea más que un juguete copado de un robot, es un personaje, es la representación física de una de muchas historias. Pero ¿quién lo hizo mejor? Voy a ser honesto, el título de la sección es medio baiteo, haciéndote creer que va a ser una competencia, porque la realidad es que no creo que sea un ejercicio justo. Ambas responden a mercados y culturas diferentes con ciertas prioridades y limitaciones al momento de crear su historia, y ambas tienen logros muy buenos. Pero la realidad es que el productor de Wild Force, Jonathan Thacker, era muy fan del Sentai, y teniendo también a Amit, que era gran fan de Power Rangers, fue la primera vez que intentaron adaptar de forma bastante fiel Gaorenja, y hacer esta comparación, si se quiere, permite entender la lógica e importancia en el planeamiento de Wild Force y lo que permitió que se forjara de esta forma tan sólida. Fuerza Salvaje no es un clon exacto de su contraparte japonesa, pero no tuvo miedo de tomar aquello que funciona y utilizarlo, y lo que no les termina de cerrar lo suprimen o piensan ajustes para volverlo un mejor resultado, o mejor dicho, un resultado más acorde al target que ellos buscaban alcanzar, haciendo que muchas veces las historias sean legítimamente mejores y en otros casos simplemente una interpretación diferente. Por ejemplo, tomemos la introducción de algunos de los Wild Swords para desarrollar este punto. El elefante es el primer Sword auxiliar que aparece en ambas series. En el caso de Gaorenja, quien lo descubre es Tetomu, la contraparte de la princesa Sheila, la cual a lo largo del capítulo se la pasa recorriendo el mundo humano por primera vez, y el verdadero foco de la historia está en el chiste o broma de que cuando mueve la nariz le cambia la personalidad y puede ser muy agresiva cuando parece una damisela en peligro. Al final, cuando descubre a la bestia, le da el cristal a White porque es la que bajó a ayudarla en ese momento. No es para nada un mal episodio y desarrolla a Tetomu, pero no existe vínculo real entre Gao White y el Gao Elephant. Por su parte, Wild Force focaliza el episodio en Alisa. Aprendemos que es la segunda más joven del grupo, la más responsable y que ama estudiar, donde en un viaje de campo ella es la única que puede escuchar el llamado de auxilio del elefante que pide que lo rescaten. Si bien Sheila está en la historia, solo sirve como una mediadora para explicar a la White Ranger qué debe hacer. Al final del episodio, aunque destruyen el sello que permitiría liberar al elefante haciendo que quede atrapado para siempre, el vínculo generado con Alisa es más fuerte al seguir oyendo su voz, y la chica termina liberándolo de todas formas contra toda probabilidad. Ambas historias son buenas, buscan cosas distintas, pero la realidad es que el Elephant Sword tiene un vínculo real con su Ranger, y cuando llega este momento en ambas series vemos esto.
De hecho, dato de color, los 2 cristales de Gao White se los da la princesa, así que es la única que no tiene animales propios fuera del primero. Técnicamente, las 2 escenas son lo mismo, hasta con planos similares, pero la carga emocional de Wild Force es absolutamente superior porque hay un vínculo armado y eso se debe a la ventaja que tuvo Amit y su equipo de escritores de saber de antemano la dirección de la historia completa de Gaorenja. Así hay un montón de pequeñas situaciones donde aprovechan saber el desarrollo de ciertos eventos para potenciarlos desde antes, pero la cosa no termina ahí. Con los hermanos osos, la idea es similar. En ambas historias, Yellow Ranger debe ayudar a 2 niños misteriosos a conseguir unas flores que se encuentran con acceso restringido. Las escenas por momentos son un calco una de la otra. ¿Hay alguna diferencia provista por Wild Force? Sí, un cambio y un agregado. Lo primero es que aprendemos todo el pasado de Taylor, quien hasta ahora ha sido muy mandona, estricta y una líder innata. Acá aprendemos que es una piloto de la Fuerza Aérea, explicando esa rigidez inicial en su persona. Pero también vemos su infancia y cómo ella era una niña soñadora y que incluso de grande sigue creyendo en el Animarium, que en el mundo de Wild Force es conocido como parte de un cuento. A lo largo de la historia vamos a ver cómo esa Taylor más soñadora vuelve a renacer en el personaje y todo inicia con el setup de este episodio. La historia de Gaku, es decir, Gao Yellow, es similar a la de Taylor, sacando la parte de su infancia soñadora, pero no es algo que se te presente en este capítulo de los osos, sino que te lo van a mostrar cuando ya pasó la mitad de la serie y es un poco tarde. Mientras Wild Force hace todo un esfuerzo para enriquecer a sus 5 Rangers antes de iniciar el arco de Sennaku, Gao dispersa gran parte de la información de sus guerreros a lo largo de toda la serie. Por eso mismo tenemos situaciones como... En el caso de la jirafa, acá es interesante porque Gao, en vez de enriquecer a su Ranger azul, te presenta la historia de un chico que esperaba una botella con el mensaje del padre, que es un pescador presuntamente muerto y náufrago, y queda encastrada en un orc, mientras que en Wild Force es Max lanzando una botella, debido a una leyenda local, para que se le cumpla el deseo de que lo tomen más en serio a pesar de ser el más pequeño del grupo. Acá tenemos una de esas situaciones donde realmente no hay una versión superior de la historia, sino que apuntan a cosas totalmente distintas. ¿Qué es mejor? ¿Una historia sencilla y cliché de un padre pescador y su hijo, o la simple y básica historia de Blue Ranger queriendo ser tomada en serio? Ambas son simples, ambas suman, pero de formas distintas. Igual, eso no quita que Gao tuvo sus interpretaciones superiores en términos de Wild Source y otras cosas. Por ejemplo, el gorila, es decir, ese hermoso mono verde que tira bananas que explotan, mientras que en Wild Force sale de la nada tipo, hola Meo, ¿querés banana? El Gao Beast es parte de una historia donde los protagonistas viajan a un tiempo antiguo en un bosque donde la bestia era guardiana que protegía a un pueblo. Su vínculo con Red no es la gran cosa, al igual que Cold, pero por lo menos ofrecieron una mitología, una historia, mientras que Wild Force fue algo re secundario en un capítulo enfocado realmente en el Soulbird. Pero bueno, todo esto es solo uno de los muchos ejemplos de la fortaleza detrás de Wild Force adaptando. ¿Por qué? La realidad es que la solidez de Wild Force está en tomar la historia de Gaoranger y en un sentido condensarla y hacer sutiles ajustes que suman un montón. Como ya vimos recién, 5 de los 6 Rangers tienen casi la misma historia, solo que presentada en un orden diferente. Cuando llega la historia de Sennaku, ya conocemos a fondo a Taylor, Max, a Lisa y Danny, sus sueños, lo que dejaron atrás por la misión y sus defectos. Mientras que en Gaoranger te van presentando ideas similares e igual de buenas, pero la información te la van soltando a poco, incluso después del conflicto de Rouki, la contraparte japonesa de Sennaku. Pero además, un detalle muy fuerte que agrega la serie es el que todos vivan en el Animarium. Los ves convivir, desayunan juntos, juegan, se cuentan historias, ríen y lloran. Entonces, la unidad del equipo se siente mucho más que en muchos otros Rangers, porque los ves en su día a día haciendo pequeñas cosas irrelevantes que tal vez no suman a el conflicto del día, pero sí suma a la visión general que se tiene de ellos. Y también está el factor determinante de esta historia, el elemento 100% original que aporta Power Rangers y que a mi criterio hace que en un montón de aspectos eleve elementos que le heredó Gaorenja. Obviamente estoy hablando de... La historia de Cold Evans es totalmente única. Mientras en Gaorenja tenemos una situación de Dr. Dolittle donde Red es un veterinario que puede entender el corazón de los animales, Cold es un chico criado en la jungla que creció junto a los animales y los entiende por eso. Quitando su ridícula peluca en el episodio 1, se siente mucho más orgánico que este tipo que se crió en la selva desde el minuto 1 pueda estar a la altura del resto de los Rangers que llevan combatiendo orcs durante meses, que incluso en algunos casos los termina superando. Se entiende perfectamente por
por qué debe ser el líder, ya que es el vínculo perfecto entre humanos y animales y que al haberse criado lejos de la civilización tradicional, eso genera que muchas veces tenga otra mirada sobre algunos conflictos que el resto del equipo, donde en algunas ocasiones tiene razón y en otras no, pero también su existencia trae un misterio que se desarrolla a lo largo de la historia y a uno como audiencia lo atrapa. ¿Qué ocurrió con sus padres? A medida que avanza Fuerza Salvaje, no solo descubrimos que su historia está intercalada con el villano principal, sino que además, como en pocas veces ocurrió en la franquicia, la resolución es trágica. Esperanzado de tener una familia que lo espere, Cole descubre que sus padres fueron asesinados a sangre fría y que ya no tiene un vínculo de sangre en este mundo, pero que por lo menos pudo forjar una suerte de nueva familia con sus amigos. Es una lección agridulce donde no todo sale bien y hasta cierto punto bastante realista para que lo asimile un infante, y es sumamente respetable que la serie no tenga miedo a desafiar a su audiencia de esa manera. Además, del otro lado de la moneda tenemos al Amo Org, que en Gaorenja no es un personaje concreto, sino algo más etéreo, una voluntad sin cuerpo que ni siquiera tiene una voz, que nunca se termina de manifestar en la historia. Y los verdaderos villanos son estos tres, que sirven como mini jefes, marcando tres arcos bien distintivos en la historia y se fusionan en Senki, el gran villano clímax, que es un chabón random fuerte y totalmente impersonal en el conflicto con los Gaorengers, porque nunca se vincula con ellos hasta el final. O sea, es como que aparece de la nada, pelean, lo matan y a casa. En Wild Force es muy distinto. El Amo Org no solo es una entidad real, concreta y funcional en la historia, sino que es un impostor, un humano que comió los restos del monstruo original y tomó su lugar. La presencia de este personaje genera un montón de ramificaciones nuevas en la historia que son exclusivas y suman un montón. Por ejemplo, bien temprano en esta serie, Tóxica descubre este secreto y empieza una trama paralela que termina en la muerte del personaje por meterse en los asuntos del villano principal en la serie, creando para ella y Shindrax una historia sumamente emotiva y memorable. Los duques por lejos terminan siendo, gracias a las ramificaciones de este cambio, uno de los mejores personajes de este arquetipo de generales tipo Goldar que tuvo Power Rangers. También, la existencia del villano principal y evolución en un org real hacen que la batalla final sí sea personal con los Rangers, donde los protagonistas realmente terminan dejando todo para vencerlo. Incluso su presencia agrega algo nuevo a la trama de Rouki convertida en Zenaku, y tiene que ver con que el Amo Org está desesperado con que el lobo no recuerda absolutamente de lo ocurrido hace 3000 años, ya que revelaría su identidad ante los duques y General Org bajo el servicio. Es una forma sumamente sencilla de filmar escenas simples, sin demasiado efecto especial ni demasiada pelea, pero que suma dramatismo, complejidad y capas a una historia. De vuelta, son ajustes pequeños, sutiles, pero sumamente eficientes en la narrativa. Para el colmo, el cierre del villano es algo trágico, ya que es él quien asesinó a los padres de Cole, y en la primera oportunidad de vengarse que tiene, el Red Ranger decide no destruirlo porque el odio genera más odio y eso simplemente no suma. Colt Evans en ese combate se vuelve un héroe con todas las letras por sus decisiones tomadas por altura y no por sus nuevos poderes. A pesar de eso, a pesar del perdón, Victor Adler se sumerge todavía más en la oscuridad, transformándose en el verdadero Amo Org, y desencadena un enfrentamiento absolutamente fantástico y memorable que termina con su destrucción. De las ramificaciones de estos cambios, lo único que podría decir es que hay ciertos elementos que Wild Force no aprovecha de su material de base, como por ejemplo los tres generales Org, que en Gaorenja cada uno es el enemigo central hasta que explota y es reemplazado por el siguiente. Y el que más salió perdiendo fue el primero, Retinax, que en Japón es un gran enemigo del primer cuarto de la historia, una entidad simple en sus motivaciones pero constantemente amenazante, observando a la distancia a los Gaorenja. Mientras el general Org dura 2 capítulos, no hace una gran impresión y es reducido a un bicho un poco más fuerte que el resto que puede ser derrotado con el juguete nuevo de turno. Así hay un montón de pequeñas situaciones, pero creo que estos tres son la máxima expresión de esta cuestión. Ahora, ¿la eficiencia termina ahí? Para nada. Otra ventaja de Wild Force es que tenía material de 51 episodios de Gaorenja para crear 40 capítulos propios, por lo que pudo omitir muchas cosas de Gaorenja que en algunos momentos se llegan a sentir como rellenos, y le permite, por ejemplo, combinar combates de 2 capítulos distintos para mayor intensidad. Por ejemplo, en la saga de Zenaku, en la versión japonesa, lo estiran un montón, y eso permite a Wild Force unificar combates de 2 formas distintas, creando capítulos que dejan de lado a orcs que nunca llegaron a nuestra TV para que todo se trate del lobo solitario,
usuario y que el foco sea él, el conflicto es él y no haya distracción alguna. O tenemos otro tipo de situación donde hay un montón de cosas de relleno, como que en la versión japonesa de Jindra's Tóxica está en un quest meme y eso lo cortan y utilizan la pelea de ese capítulo de Rouki para complementar batallas de otros capítulos que sí decidieron adaptar, creando combates más largos, variados e intensos. Es como que focalizan más la historia y aumentan el espectáculo visual de los recursos preexistentes que tienen. Así hay un montón de detalles que van sumando a lo que es el producto final. Hasta hay ajustes de edición para que las tomas fluyan mejor, ya que por alguna razón Toei cometió errores donde se rompe la regla de los 180 grados de filmación. Por ejemplo, fíjate acá que la pata del lobo Ga Orange está mal orientada y se siente raro, y Wild Force simplemente lo dio vuelta. Parece una tontería, pero rompe un poco lo que es la cuestión visual. De nuevo, regla de 180 grados. Por eso Wild Force es genial. Es una serie que no solo está hecha con mucho profesionalismo y la mejor musicalización de la franquicia y dirección, sino que en las limitaciones de estar presos del metraje japonés y teniendo un uso muy limitado de escenas nuevas, generalmente para promocionar algún juguete, eso no quitó que la administración y edición inteligente de este metraje les permitió crear algo memorable y propio que, a pesar de que adapta historias literales de Ga Orange, logra conseguir una identidad absolutamente propia y hace que sean dos experiencias diferentes de observar. Wild Force, cuando uno la ve, te la devorás muy rápido. La serie es muy dinámica, es muy enfocada y tiene mucho show y muchas subtramas que convergen en distintos momentos. Gao es más relajada, lleva más tiempo, es más lenta, es una serie lenta. No digo que eso la haga inferior, pero sí la hace una experiencia distinta. Y hablando de esa historia diferente, una particularidad de Wild Force es que introdujo en Power Rangers la idea de arcos bien definidos. La primera tanda de episodios forman una suerte de arco introductorio donde conocemos la historia del mundo y, lo más importante, los Rangers. El segundo cuarto de la serie conforma lo que sería el arco de Zenaku. Después, los episodios siguientes, si bien tienen un poco de relleno como para relajar un poco la tensión luego de esa terrible batalla y complementando un poco más la historia de los personajes, termina derivando en un conflicto central que es toda la historia de Animus. Y el tramo final es el regreso del amor ya con sus poderes restaurados y todo el conflicto que eso implica. Y la verdad es que todas son muy buenas historias. Por ejemplo, es maravilloso ver cómo Animus, dios de los Wildsworth, encarna en un pequeño humano sin memoria que se vuelve amigo de los Rangers y desde su experiencia mortal se da cuenta que nuestra sociedad desbarrancó y que de hecho es nuestra culpa, es por nuestros vicios que renacieron los Zorks en este mundo, y empieza a poner en duda si merecemos ser salvados. Pero en el proceso, esta entidad ve como los Rangers siguen luchando por un mundo mejor, así sea imposible, lo que termina de convencerlo de que vale la pena intentar crear un lugar mejor para todos, al punto que el pibe al final de la historia muere en los brazos de su amigo más antiguo intentando salvar el mundo del amor. Es trágico, es tomado seriamente y está llevado con altura, porque respeta y no tiene miedo de desafiar a su público. Wild Force no cree que los niños sean tontos y sabe que pueden lidiar con pequeños dramas como una muerte. Wild Force posee un montón de momentos así, donde los personajes se la rejuegan, y como uno aprendió a quererlos y los vio crecer orgánicamente, el impacto es enorme, porque no son sujetos estáticos y son mucho más que arquetipos básicos. Dicho esto, si bien creo personalmente que todos los arcos tienen el mismo valor, es la suma de todos ellos lo que hace especial esta serie. Hay una realidad: si yo te pongo cierta melodía, esta melodía, sabes automáticamente de quién estamos hablando. Zenaku es la parte que más la pegó de Wild Force, es la más memorable en un montón de sentidos, donde incluso una vez acabada causó un impacto en los personajes que tuvo ecos en la serie hasta su final. Las historias de Rangers malvados no son nada revolucionario ni nuevo, literalmente la más famosa de estas historias es de Mighty Morphin. Después de todo, Green with Evil dio origen al que discutiblemente es el personaje más popular de la franquicia, pero la historia de Zenaku es un redoble de apuesta, es una propuesta superadora, lo que es lógico, ya que es una historia escrita por aquellos que crecieron viendo al Tommy malvado redimirse. La trama de este personaje es una maravilla y el apartado audiovisual acompaña un montón a estas ideas, desde el imponente diseño de personaje, una cinematografía nocturna tanto por parte de Toei como de Saban, que incluso hoy en día es difícil de ver en Power Rangers, y una historia trágica, fueron la combinación perfecta para crear algo absolutamente memorable y único. Zenaku es especial porque es ridículamente imponente. Nunca lo logran vencer en un mano a mano de forma tradicional y la primera impresión que nos deja es esta.
Durante 10 episodios venimos construyendo que los Zords son seres vivos y de golpe este tipo aparece de la nada y los empieza a cazar uno por uno, donde uno como audiencia al principio no entiende realmente qué está pasando. Hasta donde sabemos luego de ver esto, el elefante se murió. Es más, la serie te engaña acompañando esa idea desde la dirección. Después descubrimos que en lugar de hacerse gigante como cualquier otro orc, puede invocar Wild Swords propios, donde además hay un montón de detalles sutiles y hermosos. Por ejemplo, la canción normal cuando bajan los Swords y se combinan es así. Y acá, con Zenaku, el genio absoluto de Lior Rostner, compositor de la serie, hace lo siguiente con la melodía de los Dark Wild Swords. Nos presenta una marcha de los Wild Swords guiada por la flauta de Zenaku marcando los tiempos, como si esa flauta estuviera corrompiendo la melodía, que es sumamente agresiva en su tonalidad, pero al mismo tiempo es algo melancólica y cierra siendo heroica al conectarse con la versión original de la canción. Wild Force está literalmente plasmando en un leitmotiv la historia del personaje, lo que fue y lo que será. Les había contado que Wild Force es excelente y fue hecha con mucho amor. A lo largo de los episodios, el Duque Or da señales muy mixtas, a diferencia de Tommy, que es malo porque maldad. Zenaku no ataca a un enemigo inconsciente, al contrario, locura. No sigue las reglas de los orcs y respeta todas las vidas que no sean las de los rangers. Es una criatura en busca de respuestas y venganza. Episodio a episodio entendemos desde pequeños detalles, como que está sangrando, que es un humano poseído y que el origen del monstruo es trágico. Un guerrero que hace 3000 años entregó su alma a una máscara maldita para poder derrotar al amo orc original con un poder que jamás podría conseguir por sí mismo, ya que todo lo demás había fracasado y su civilización había caído. Al final, cuando lo logran salvar, que te voy a ser honesto, fue una sacada de culo enorme en ambas series porque cae el rinoceronte y el armadillo tipo, hola, ¿qué hace? Le tiran una zurda y gol y destruyen el Predator. Pero bueno, como decía, cuando lo logran salvar, no se vuelve todo fácil de golpe y somos amigos y todo bien, borrón y cuenta nueva. No, Merrick no logra perdonarse tan fácilmente por sus pecados y al inicio recorre un camino solo. Por otro lado, aprendemos que Zenaku reaccionaba a la princesa porque en el pasado el guerrero y ella se amaban. Y una vez que la maldición termina, ambos personajes no se reencuentran tan fácilmente, sino que es un proceso. La serie tiene en este tramo un momento manimar, ya que pasaron tantas cosas, estuvieron separados por tantos miles de años, que temen reencontrarse y ver personas distintas a los que recordaban. Y la verdad que su unión es un proceso lento y orgánico, porque Power Rangers Wild Force, si bien no deja de ser una serie para niños, es sofisticada en su construcción, creando relaciones con todos los personajes que mutan lentamente episodio a episodio. Al final de todo, luego de incluso enfrentarse al lobo oscuro revivido, Merrick termina la historia caminando solo, pero con una sorpresa. No solo descubrimos que el viento que llama Merrick está conectado de alguna forma con Zenaku ya que lo manifiesta, sino que deciden viajar juntos. Durante mucho tiempo me pregunté la razón de esto, cuál era la simbología, y el escritor en jefe de la serie, el mismo que hizo la primera página web de Power Rangers de historia, explicó lo siguiente. The reason we brought him back is there's just something really cool about Merrick. I mean, he either needed to end up with Princess Shayla or, the way I see it, with Zenaku. If he's just alone, that's kind of sad, but there's something really cool about this cursed ancient warrior overcame the curse, and like the curse is still with him. But going forward, is it going to be a positive thing? Which is, you know, what we were intending, because he refers to him as old friend. And I think to me it kind of represented, we all have our own inner demons and stuff we're going to carry in life, and they haunt us, but what we want to try to do, I think, is find a way to make that a positive force in our lives. And so bringing Zenaku back to follow Merrick, I think, I love that.
Aprender esto me voló la cabeza. Volver a Zenaku una metáfora de los errores del pasado que nos acompañan hacia un futuro como algo positivo, puro cine, hermano, o sea, es maravilloso. Y cuando lo ves en la serie es como, sí, totalmente va para ese lado. Es una maravilla, es absolutamente memorable, es el mejor arco de Ranger malvado vuelto bueno que ha tenido la franquicia, y lo puedo decir porque ya hemos visto todas las temporadas que existen y no va a haber más, y efectivamente es el caso, es literalmente maravilloso. Pero bueno, hay más que decir de Power Rangers Wild Force, por supuesto. Tuvo el mejor team up de todos y el mejor episodio de aniversario de la franquicia. Ambos tan buenos que merecen sus propios videos, y los van a obtener, así que no te olvides de apretar ese amado botón de suscripción y campanita, así puedo sobrevivir a Argentina y traértelos a tu pantalla. ¿Funciona esta historia? Por supuesto, más que tu familia y la mía juntas, pero la realidad es que volver a ver la serie como un adulto, que últimamente me está pasando mucho, me hizo dar cuenta qué gran nivel tuvo la producción de Power Rangers entre In Space hasta Wild Force. El crecimiento que hubo, y que si bien para muchos el punto máximo fueron los viajeros del tiempo, cosa que es absolutamente entendible, eso no cambia que Fuerza Salvaje no se queda para nada atrás. Irónicamente me parece muy apropiado que el último episodio se llame El final de los Power Rangers, porque si bien en el futuro hubo series excelentes de la era Disney como SPD, Dino Thunder y RPM, hay cosas que nunca volvieron a realmente hacer lo mismo o alcanzar la misma altura. Ciertos detalles en la música, la cinematografía, la iluminación, cosas que año a año iban mejorando mucho desde In Space hasta acá y que nunca volvimos a ver de la misma manera. Realmente Power Rangers Wild Force es el último hurra de la gente que le dio vida a esta franquicia hace tantos años, y se nota que dieron todo como un gran último show para despedirse antes de bajar el telón. Legítimamente nos dieron el final perfecto de una era. Espero que te haya gustado el video, te pido por favor que te suscribas si querés ver más videos de Power Rangers. La idea es hacer más, mientras mejor le vaya este video, más cosas nuevas van a seguir de la franquicia. Y nada, me encantaría saber abajo cuál es tu Wild Force favorito, tanto como diseño, como personalidad. Por ejemplo, yo amo el Predator y el Gorila con todo mi alma, son diseños maravillosos, pero siempre me gustó mucho la personalidad del Deersor, siempre me pareció el Zord más expresivo y bardero. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sabes, Tóxica? Ay, me sentí muy bien de ayudar a alguien para variar.